Ahora sí. Amigos, bienvenidos a otra edición de Avenida de Papel. Antes de empezar el programa, un anuncio muy rápido. El primero es que esta es una serie de varios programas en el que el network de Avenida de Papel va a estar publicando un video todos los días, pero con diferentes modalidades. En Avenida de Papel hemos abierto una cuenta de Patreon para darle diferentes recompensas a los diferentes tipos de seguidores y de viewers que tenemos, todos muy valiosos y que tienen diferentes tipos de engage con este programa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Espero que este sea el inicio de una etapa nueva en la que podamos crecer, tanto ustedes como yo, en hacer contenidos de calidad en esta plataforma y en diferentes plataformas. Va a haber un video diario todos los días, solamente que el video del martes y del miércoles va a ser exclusivo para los suscriptores del canal de Patreon. Y respecto de ciertos niveles, algún nivel lo tendrá los 5 videos desde el día domingo disponibles para verlos. Además que en los niveles de Patreon, en el primer nivel también tendrán disponible contenido exclusivo, partes del proceso creativo de hacer los guiones y de producir este programa, y un noticiero experimental exclusivo, ya dije muchas veces exclusivo, del canal de Patreon. El link del Patreon va a estar apareciendo aquí en su pantalla, en el link de la descripción, o pueden escribir Patreon Avenida de Papel o patreon.com/Avenida de Papel para tener acceso a esta nueva modalidad de contenido que estoy ofreciendo para ustedes. También cabe destacar que en uno de los niveles de este Patreon tendrán acceso ilimitado al curso de guionismo, para que ya no sea un evento live como lo hacía, sino que tengan acceso a él todo el tiempo. Y también con los mismos beneficios del curso, que es atención personalizada con dudas respecto del proceso creativo de hacer tu propio programa. Muchas gracias por estar en Avenida de Papel, muchas gracias por ser parte de esta jornada que es crear este contenido que yo quiero tanto. Y como les digo, espero que sea el inicio de algo mucho más padre y sobre todo de un crecimiento, y espero yo darles a ustedes mucho más contenido y calidad, que es lo que ustedes se merecen. Y ahora sí, sin más preámbulo, iniciemos. Veinte años después de haber sido expulsados de Kabul, los talibanes entran una vez más en la capital de Afganistán. En muchos sentidos, han cambiado poco. Es un movimiento rural dirigido por clérigos profundamente conservadores. Amigos, Afganistán, el primer lugar que piensas cuando pasas la caseta de Reynosa es el tema de esta Avenida de Papel. Como sabrán, Afganistán ha sido durante 20 años parte del imaginario colectivo mundial de violencia, guerra, bombardeos, excepto si vives en Aguililla. Un día llegaste de la primaria y tu mamá o papá veía preocupada como 2 torres enormes caían una sobre la otra después de que 3 aviones secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda los estrellara con todo y pasajeros. Tú, con ganas de jugar fútbol y comprarte un flippy y una lalita, no tenías una idea de que en ese momento histórico iba a cambiar la forma en la que vivirías los siguientes 20 años. Guerra, paranoia, seguridad en los aeropuertos que te quita perfumes de 110 mililitros, son algunas de las herencias de ese horrible momento en la historia de la humanidad. En el país más poderoso del mundo, por primera vez, se sintió lo mismo que un mi rey asaltado en circuito interior. Miedo, incredulidad y muchas ganas de llamarle a sus guarros para ir a partirle su madre al gato que le había quitado su sensación de seguridad. George Bush Jr., uno de los presidentes más pendejos en la historia de la humanidad, eclipsado solo por el periodo de Donald Trump, hizo lo que cualquier güey marihuano con novia fresa haría: ir a invadir el hogar de los afganos en búsqueda de encontrarle sentido a su vida y sobre todo su presidencia, motivado por el rencor de saber, según su propia inteligencia, que la organización que había arropado y proporcionado herramientas para el cruel ataque del 9/11 por parte de Al Qaeda fueron los talibanes. Sin un plan, sin certeza, pero con un chingo de dinero, parece que estoy hablando de Pemex, Estados Unidos se lanzó en una ofensiva que llevó en su pico más alto hasta 300,000 soldados
y que después de 133 billones de dólares invertidos en hacer de Afganistán un lugar terrorista y gluten free, ahora tiene que retirarse de forma sorpresiva, cargando el peso de una derrota que marcará quizá un cambio gradual pero fundamental en cómo vivimos nuestra vida, a pesar de que ahora solo nos preocupe que a los vecinos no se les olvide cerrar su llave de gas o que no estorben en el simulacro del sismo. Como una ofensiva con un presupuesto más alto que el que tomó reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿fracasó? ¿Cómo es posible que los talibanes en 4 días tomaran 6 ciudades sin ningún tipo de resistencia? ¿Por qué guerras de 20 años no se pueden simplificar en un TikTok o 6 historias de Instagram? Acompáñenme en esta nueva avenida de papel, Afganistán, el fracaso de Occidente. No soy 20 cosas que no sabías del fracaso occidental en Afganistán. Está funcionando. Quiero estar. Freshta Kohistani tenía 10 años cuando los talibanes, un grupo de extremistas fundamentalistas, mayormente de etnia pashtun, tomaron el poder. A partir de ese momento, la pequeña Freshta, para sobrevivir, aceptó las reglas que le permitían seguir viviendo. Usar su burka, no descubrirse los tobillos para no recibir latigazos, dejar la escuela, no volver a ver la televisión, escuchar música, no salir sin compañía de su padre y esperar el momento en el que después de los 12 años algún desconocido se la llevara para ser la esposa de un soldado talibán. Freshta tenía 15 años cuando el régimen talibán perdió el poder sobre Afganistán el 11 de noviembre del 2001. La furia con la que los soldados occidentales, menos de un mes después del ataque a las Torres Gemelas, que Freshta no había podido ver porque la televisión estaba prohibida, arrasaron cada uno de los escondites talibanes, buscando a un señor llamado Osama Bin Laden. Murmullos reportaban la caída uno a uno en cuestión de días de ciudades que habían sometido durante cientos de años. Mazar-i-Shari, Kunduz. Los talibanes, huyendo sobre sus propias heridas, pedían a Estados Unidos que ofrecieran pruebas de que el señor Bin Laden, protegido por ellos, tenía algo que ver con los ataques. Los americanos, cegados por el dolor del atentado, no se inmutaron ni ofrecieron pruebas de nada. Con el apoyo de canadienses, británicos, la OTAN y la ONU, el gobierno talibán solo se quedó con Pakistán como aliado. Aliados milenarios en una relación agridulce que los apoyaron para huir cuando Kabul y por último Kandahar, su último bastión, cayeron. Quizá, pensaba Freshta, para siempre. Freshta, por primera vez después de mucho tiempo, volvió a ver una televisión solo para ver la caída de Kabul. Muchos en su ciudad natal, la ancestral Kapisa, no sabían muy bien qué estaba pasando. Sin embargo, ella sabía que solo había una certeza: el hambre. Y ella estaba dispuesta a remediarlo, quien fuera que le hubiera dado esta nueva oportunidad. Es 1979, el gobierno comunista de la URSS invade Afganistán para tomar un poderoso bastión en Medio Oriente e inculcar sus ideas malignas en el noble pueblo constituido por sunis, chiitas y pashtunes. El lugar donde antes floreció Mesopotamia, Nabucodonosor y el propio Alejandro Magno, ahora tenía que ser rescatado por las fuerzas occidentales de Estados Unidos y la libertad. Sin poder hacer una lucha frontal contra los soviéticos dentro de la tensión de la Guerra Fría, el país de las oportunidades tuvo una magnífica idea: entrenar a una noble comunidad local que aborrecía cualquier tipo de intervención en las tierras que habían sido suyas por milenios y que de forma gustosa aceptaron armas y entrenamiento por parte de los guerreros de Norteamérica para expulsar al extraño enemigo que osaba intentar cambiar sus costumbres e imponerles un gobierno. Unos amantes de la libertad que se hacían llamar como talibanes. Incluso Rambo jugó fútbol de cabras encima de un caballo o cabra fútbol con ellos para reafirmar el vínculo. No me pregunten a mí, yo lo más raro que he jugado es fútbol con un frutzi. Así América, sin tener que ensuciarse sus propias manos, entrenó a un grupo mortal de élite que acabó repeliendo a los malditos invasores soviéticos. Todo está bajo control de nuevo, gracias a América.
Los talibanes tomaron control imponiendo algo llamado Sharia durante los siguientes 5 años, cosas que en realidad no nos importan, porque lo importante es que América ganó y los rusos no. Larga vida a América. This was an emotional event. And when you have an emotional event, sometimes it brings out the bestness, sometimes it brings out the worstness. I tell you that not all of the critics there that are questioning how this was handled doesn't mean they're bad people. Austin Miller estaba en la Academia Naval cuando se enteró del ataque más grande por parte de un ente extranjero en tierra americana. 3 Boeing 737 fueron dirigidos por terroristas suicidas contra los 2 edificios más altos e importantes de Estados Unidos, las Torres Gemelas. Un cuarto se dirigió al Pentágono, el monumento más significativo de la ciudad que más enarbola los valores de un país de oportunidades como Estados Unidos. Había sido mutilado, llevándose consigo la vida de 2.977 personas. Miller, enrolado en el Colegio de Guerra de la Marina estadounidense, vio cómo en cuestión de 4 meses todo Afganistán estaba controlado por Estados Unidos. Sin embargo, como el colegio le había enseñado, lo difícil no es ganar la guerra, sino mantener la paz. Miller, nacido en Honolulu, Hawái, se inscribió en 2003 en la prestigiosa Combined Warfighting School de la Marina y continuó su meteórico ascenso. Ese mismo año, el líder talibán Mohamed Omar anunció que el talibán se habría reagrupado y lanzaba una contraguerrilla contra Estados Unidos y sus marionetas. Marionetas dando a entender los afganos que estaban cooperando con los estadounidenses en formar el nuevo gobierno democrático de Afganistán y el nuevo ejército nacional para recuperar la soberanía de nuestro país. A pesar de la campaña de terror y caricaturización de los talibanes, la realidad era que su etnia, la Pashtun, llevaba siglos ocupando esos territorios y que aproximadamente 40 millones de personas entre Pakistán y Afganistán pertenecían. Miller destacó como uno de los especialistas en operaciones secretas más eficaces de Estados Unidos, siendo participante o líder de Greatest Hits del Call of Duty como Operación Gothic Serpent en Somalia, Operación Joint Endeavor en Bosnia, Operación Enduring Freedom y Operación Iraqi Freedom, que fue en Irak evidentemente, logró llegar a la tierra prometida de los generales que buscan combatir el mal con explosivos C5 y M4s. Ser el comandante general de las Combined Forces Special Operation Component en Afganistán en 2013. El momento de que los talibanes pagaran había llegado. Afghanistan is known as one of the most dangerous places in the earth to be a woman and to be a politician. And I'm both. Fawzia Koofi es hija de una familia polígama de 7 esposas. Su padre, miembro del parlamento, la desconoció al momento de su nacimiento. Su madre, la más joven de las esposas, buscaba tener un varón para tener contento al padre de Fawzia. El día que ella nació, al ser mujer, fue abandonada en el sol desértico de su provincia natal de Badakashkan, con sus padres esperando a que muriera. Fawzia sobrevivió y de alguna forma logró convencer a sus padres de ser la única mujer de su familia en estudiar. En Pakistán, obviamente, debido a las restricciones de la Sharia y los prejuicios afganos. Su padre fue miembro del parlamento por 25 años, como si su apellido fuera Beltrón Escrilo Cárdenas, pero murió al final de la Primera Guerra Civil Afgana, asesinado por yihadistas, los soldados de la Guerra Santa. Fawzia, a la primera oportunidad, se enroló en la UNICEF y apoyó mujeres, niños y gente vulnerable desplazada dentro del propio Afganistán por las guerrillas. Con la caída del Talibán en noviembre del 2001, al igual que Freshta, Fawzia vio una oportunidad de por fin impactar de forma duradera en el proyecto de un nuevo país. Ella inicia el programa de reubicación de niñas en las escuelas y gracias a sus contactos con la UNICEF logra establecer mecanismos de protección contra el abuso de niños y niñas en el país. En 2005 logra uno de los mayores logros de su carrera, ser elegida diputada de su distrito y vocera de la Cámara. Durante su gestión se enfoca en derechos de las mujeres, pero también en impulsar infraestructura médica y comunicación de pequeñas aldeas con las ciudades. La niña que fue dejada morir en el sol no solo sobrevivió, sino que se estaba acercando al mismo.
talibanes entran a las ciudades y solo buscan una cosa: los traidores que ayudaron a los americanos. No importa si fuiste solo guardia de seguridad, secretaria, traductor o un simple burócrata. Están buscando casa por casa para torturarte. Torturarte y matarte junto con toda tu familia. Servir de ejemplo. El presidente ya se ha ido. Nadie dirige nada. Los soldados huyen. Todo colapsó. No hay esperanza. Solo buscar salir de aquí. Solo volar fuera de aquí. Cuando Kairullah Karkwa supo que los americanos habían capturado Kabul, él sabía que sería temporal. No sospechaba que serían 20 años, pero al igual que con los soviéticos, que se fueron después de que Estados Unidos interviniera y los entrenaran con técnicas de guerra moderna, ellos habían corrido con la misma suerte. Igual que británicos, chinos, mongoles, hasta remontarse a los persas. Kairullah nació en uno de los epicentros de la cultura pashtún y actualmente uno de los bastiones talibanes, Kandahar. Su pueblo, antes de ser afgano o pakistaní, es pashtún, un pueblo con unión y reglas más antiguas que el propio Islam. Sabía que las naciones nuevas, a pesar de su poder, apenas estaban en pañales históricamente hablando. 300 años son nada para una nación como la suya, que ha estado mucho antes del nacimiento de Cristo y del propio Mahoma. La caída de Kabul, así durara 2 meses, 1 año, 10 años, 1 siglo, sabía sería temporal. Las tierras de los pashtún seguirían ahí para sus nietos y los nietos de sus nietos, así como sus abuelos y los abuelos de sus abuelos las dejaron para él. Cuando los duros cayeron y el talibán se erigió campeón sobre los demás para dirigir la nueva nación de Afganistán, Kairullah sabía que había que ser un poco moderado para negociar en tiempos modernos. Su pueblo, el pashtún, tiene poco más de 40 millones de personas, pero históricamente nunca han estado unidos más allá del imperio durraní de los 1700, que también duró muy poco. La resiliencia del pueblo pashtún no solo se basa en su valentía y su conocimiento del terreno, también depende de la capacidad negociadora y la inteligencia que deja estar en pie sobre la tierra después de 4000 años. Es por eso que él, además de hablar su lengua milenaria natal, era uno de los pocos talibanes que también hablaba duraní, una variación moderna del persa que le servía para negociar con más fuerzas políticas no pashtunes de la región. Sin embargo, a pesar de lo moderado que él pudiera ser, las reglas eran las mismas para todos. No música o cine occidental, apedrear infieles y pervertidos, cortarle las manos a los ladrones, látigo a las mujeres que no sepan respetar la sharia, lapidación de los adúlteros y muerte a los traidores. Kairullah era ministro del Interior antes de que todo se empezara a derrumbar en el incipiente gobierno talibán. Kairullah tenía confianza en su gente, incluso cuando en el calor de la guerra perdieron a varios de los suyos. No había nada que pudiera quebrantar su fe, o eso pensaba hasta que conoció Guantánamo. Para Rohin Kohistani no había persona más valiente que Freshta, su hermano. Ella solo desafiaba la estúpida sociedad tradicionalista en la que vivimos, decía. Freshta era el estandarte de la liberación, no solo femenina, sino de la ciudadanía afgana. Vestía de jeans, con blusas modernas, conducía su propio auto y tenía un trabajo independiente en el que ayudaba a comunidades a liberarse del yugo de hambre que grupos como los talibanes o los Jadanik los tenían sometidos. La actitud de Freshta era desafiante ante la incipiente liberación de Afganistán. Ella simbolizaba todo lo que en la oscuridad y en silencio la resistencia conservadora talibana aborrecía. La violación de las leyes sagradas y antiguas, ya no solo del pashtún, sino también de la sagrada sharia. Sharia que existía para sobrevivir como personas que respetaban a Dios. Freshta, desde que cumplió la mayoría de edad occidental, porque para los talibanes la mayoría de edad para las mujeres eran los 12 años, cuando podían procrear un hijo, había recibido amenazas. Estaba acostumbrada a ellas. La llegada del internet y su inmediato acceso a él por parte de las mujeres había hecho que de forma frecuente recibiera mensajes amenazándoles sobre su estilo de vida y su labor. Pero a Freshta no le importaba. Ella era la imagen de un ideal al que toda mujer afgana ojalá algún día pudiera alcanzar. Sin embargo, un día las palabras y los mensajes de odio de Facebook se hicieron realidad. Caminando por la capital, un grupo de 6 hombres la mencionó por su nombre, la arrinconó en un callejón y los 6 llevaban cuchillos.
Freshta estaba completamente desarmado.